¿Qué es ser vulnerable? Muchas personas asocian vulnerabilidad con debilidad. Entonces vamos a entrar un poco en la definición que nos ofrece la Real Academia sobre debilidad y sobre vulnerabilidad para ver si es o no es lo mismo y por qué. Entonces veamos. Ser vulnerable versus ser débil. Según la Real Academia Española, ser débil quiere decir que es ser de poco vigor o poca fuerza o resistencia, que por flojedad de ánimo cede fácilmente ante la insistencia o el afecto, y que es escaso en lo físico o en lo moral. Fíjense la definición de vulnerabilidad, que puede ser herido o recibir lesión física o moralmente. Entonces, ahora para jugar un poco con estos dos conceptos, vamos a ver un video. Momento culmine de los últimos 15 minutos. La venia y se viene el salto de Philip Baumgartner. Se prepara Philip Baumgartner y empieza el salto. Caída. Empieza el conteo, aplausos en la base central del proyecto Stratos. Así cae Philip Baumgartner. Caída libre y contando. 15 segundos ya llega Philip Baumgartner. La cámara infrarroja desde la tierra. Fíjense este video. Este es un video de Philip Baumgartner, quien tuvo un récord Guinness por hacer un salto en caída libre más importante en la historia. Entonces yo le pregunto, volviendo a esto de vulnerabilidad y de debilidad, ¿Philip Baumgartner era vulnerable? ¿Podía ser herido o recibir lesión física o moral? Totalmente, era totalmente vulnerable. Podía hasta morir en esa hazaña que estaba haciendo. Ahora yo les pregunto, ¿era débil? ¿Tenía poco vigor o poca fuerza o resistencia? No lo creo, porque si no, no hubiera dado el salto, y la preparación física que de haber tenido para hacer eso debe haber sido bastante importante. ¿Era flojo de ánimo o cedía fácilmente ante la insistencia y el afecto? Tampoco lo creo. Yo creo que flojo de ánimo por lo menos no era para hacer lo que estaba haciendo. ¿Era escaso o deficiente en lo físico y en lo moral? Como vimos antes, para nada. Tenía una resistencia para hacer eso impresionante. Entonces, fíjense en este ejemplo, cómo alguien puede estar y ser totalmente vulnerable, pero para nada débil, sino todo lo contrario. Veamos ahora un ejemplo más. North Korea is an unimaginable country. There is only one channel on TV. There is no internet. We aren't free to sing, say, wear, or think what we want. North Korea is the only country in the world that executes people for making unauthorized international phone calls. North Koreans are being terrorized today. When I was growing up in North Korea, I never saw anything about love stories between men and women. No books, no songs, no press, no movies about love stories. There is no Romeo and Juliet. Every story was propaganda to brainwashes about the Kim dictators. I was born in 1993, and I was abducted at birth, even before I knew the words freedom or human rights. North Koreans are desperately seeking and dying for freedom at this moment. Les hago la misma pregunta que recién. ¿Era vulnerable esta chica al estar hablando ahí y contando todo lo que pasa en Norcorea? ¿Podía ser herida o recibir lesión física o moralmente? Totalmente, estaba totalmente vulnerable con sus emociones, con lo que le pasaba. Probablemente tuvo que vivir un montón de cosas y estar ahí ya la pone en riesgo y la expone
públicamente. Entonces, ella está en un estado de total vulnerabilidad. Ahora yo les pregunto, ¿era débil? ¿Tenía poco vigor o poca fuerza o resistencia? ¿Era floja de ánimo? ¿Podía ceder fácilmente ante la insistencia o el afecto? No creo que haya podido ceder fácilmente, por algo llegó a donde llegó. ¿Y era escaso o deficiente en lo físico o en lo moral? Para nada, y menos en lo moral. Entonces, fíjense en este otro ejemplo, cómo alguien era totalmente vulnerable, pero no era para nada débil. Y muchas veces creemos que vulnerabilidad es signo de debilidad, pero en realidad es todo lo contrario. Estar vulnerable es un signo de fortaleza total. Entonces, la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿qué es ser vulnerable? Para definirlo. Ser vulnerable es detectar y asumir necesidades. Tiene que ver con permitirse no saber y asumir que podemos ser ignorantes, porque hemos nacido con la creencia de que tenemos que nacer sabiendo absolutamente todo, cuando en realidad no tenemos que nacer sabiendo todo. Siempre todo lleva un proceso. Asumir la ignorancia te pone en un estado de vulnerabilidad, pero la única forma de poder llegar al conocimiento, primero es asumirme ignorante en ese tema. Si yo nunca me asumo ignorante en un tema, nunca voy a abrir la puerta para poder aprender sobre ese tema. Permitirse cometer errores para aprender. Muchas veces abandonamos, ya lo vimos en el módulo de zona de confort, abandonamos los procesos por errores o por fracasos que tenemos, porque nos pone en un estado de vulnerabilidad que no queremos y nos alejamos, cuando en realidad los errores y los fracasos son pasos para llegar hacia un resultado, es un proceso. Entonces, permitirse la vulnerabilidad de cometer un error es lo que nos va a llevar a poder llegar a ese resultado. Permitirse sentir emociones. ¿Por qué? Porque las emociones, ¿para qué sirven? Para llevarnos de un lugar a otro. La palabra emoción viene del verbo emovere, que tiene que ver con movimiento. Entonces, si yo me permito sentir emociones, las emociones me van a transportar hacia otro lugar, me van a sacar de esa zona de confort. El miedo me inyecta energía para resolver una situación. El enojo es energía pura que se genera porque no puedo cumplir un objetivo, no puedo hacer algo, o algo está interfiriendo con un plan que yo tengo, entonces me da la energía para poder cambiarlo. La tristeza me plantea el hecho de detenerme, porque me detiene la emoción de tristeza, para ver qué me está pasando, para hacer un reset y decir, ok, entrar y preguntarme qué está pasando en mi vida que hace que me sienta triste. Entonces, cada emoción tiene un sentido y un significado, y es más, en base a esto les recomiendo un libro que se llama La sabiduría de las emociones, que es un libro que habla justamente sobre el significado que tiene cada emoción. Entonces, muchas veces nos da miedo entrar en un estado de vulnerabilidad porque nos da miedo sentir, pero eso es lo que nos genera un estancamiento y nos estanca en el lugar donde estamos. Y básicamente permitirse vivir, porque estar vulnerable es vivir. Por eso, ser vulnerable, más que ser un signo de debilidad, es todo lo contrario. Es un signo de fortaleza total.